Vamos a hablar un poco de eso, entonces es muy interesante. Hoy senador de la Nación, vamos a conversar con él si les Gobernador parece. también del departamento. Gobernador Sí. también. Vamos a conversar si les parece de la política nacional, qué rol juega el Paraguay en el mundo en la actualidad. Acompáñeme, senador Mario Varela. Senador, muy buen día. Gusto compartir contigo, Bienvenido. compañeros. Privilegio es nuestro. Gracias a usted por estar aquí, No, por favor, un gusto enorme. por tomarse ese espacio. Usted es de Coronel Oviedo originalmente. Así mismo, soy oriundo de Coronel Oviedo, pero hace un buen tiempo que estoy por la capital. Estudié primero, estuve medicina, después de cambio de carrera me fui a la Facultad de Derecho, la Nacional, y Qué bueno. soy abogado hace un buen tiempo que estoy trabajando por aquí. Qué bueno, qué privilegio. Usted había ocupado cuando nacía ese ministerio en Sí. el 2018, ¿es correcto? Así es. Primero te doy una brevísima Sí, reseña. Sí, cómo no. América Latina en la década de los 90 empezó a plantearse, primero con la apertura democrática de varios países, entre ellos el Paraguay en el 89 en adelante. Nosotros prácticamente en América Latina no teníamos datos oficiales o no se hacía oficial los índices de pobreza y de las grandes asimetrías en materia social. Los gobiernos democráticos empezaron a aceptar estas estadísticas porque antes eso no se publicaba, no se sabía. Y surgen políticas públicas que enfocan a todo lo que tenga que ver con desarrollo social. Te soy más específico, en reducción de pobreza. Ok. Paraguay tenía por encima del 50% índice de pobreza. Y empezaron los gobiernos de Chile, que fue uno de los grandes pioneros, México, Brasil con Fome Cero, con Lula, tuvieron un efecto muy fuerte en materia de políticas sociales. Entonces se crean los ministerios sociales de desarrollo social que no existían. Sí. Teníamos Ministerio de Agricultura, Economía, Educación, etcétera, Salud, pero no teníamos ministerios de desarrollo. Paraguay fue el último prácticamente en subirse al tren de darle una institucionalidad fuerte, y creamos nosotros, yo era diputado en ese entonces, electo en el 2018, y presentamos un proyecto de ley de elevar la Secretaría de Acción Social, porque así se llamaba antes, Sí. Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República, creada por decreto. Imagínate, y el programa Tecopona, que es la plataforma de protección social más importante, se crea por ley. Nosotros empezamos luego al revés. Y se crea el Ministerio de Desarrollo Social y el presidente Mario Audo Benítez entonces me designa como primer ministro de Desarrollo Social. Muy importante, ¿por qué te digo? Porque dentro de la estructura del Estado necesitamos políticas públicas especializadas. Teníamos anteriormente, como te dice la reseña histórica, una débil institucionalidad en materia de desarrollo social. Hoy ningún país casi en América y en el mundo carece de este ministerio. Es un ministerio fuerte, importante. En Paraguay ha tenido un crecimiento presupuestario importante. Hoy se le da al Ministerio de Desarrollo Social, además del programa de protección social del Tecopona, más de 150.000 personas protegidas en ese programa. También ahora adultos mayores, que es un programa de protección social manejado antes por el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, ahora pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo en lo referido al programa Hambre Cero, que maneja también el Ministerio de Desarrollo en Central y en Presidente Hayes, y excepcionalmente podría también ejecutar ese proyecto, ese programa, mejor dicho, en algún departamento del país si así lo requiriera, según lo establece la ley. Entonces, me toca a mí ser el primer ministro de Desarrollo Social y creo que hemos tenido un avance importante. Te decía hace rato que antes del 89 estábamos por encima del 50% de pobreza, hoy estamos en un índice de 23 o 24% de pobreza general y 3.9% de pobreza extrema. O sea, ha mejorado mucho. Mucho, eso hay que decirlo, eso es claro. Incluso si vamos al 2002, 2003, estábamos en el 50%. Sí, sí, creo que sí. en el 89 incluso podría haber sido más. Y más. Y ahí le pregunto, senador, ¿tiene que ver eso, la urbanización? Porque hoy vemos un 60% de urbanización y un 40% rural. Sí, sí. ¿Influye? Todo influye, Salim. Influye todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con acceso a la educación, el acceso a la salud. Fíjate vos que
cuando nosotros en el Paraguay carecíamos de rutas, de infraestructura, de hospitales. Ayer estuvimos con la ministra de Salud, la ministra de Obras Públicas en Coronel Oviedo, justamente verificando el gran hospital de Oviedo. Nosotros tuvimos un 40, 50 años prácticamente de nula inversión en materia de salud. Eso, desde luego, generó un atraso importante de todo lo que significa el servicio, el acceso del ciudadano a los servicios de salud. Disculpe, le Sí. quería, nada más para poder ejemplificar, cuando usted Sí. habla de nula inversión en desarrollo, porque como son varios organismos que Sí, intervienen, ¿verdad? ¿A así qué es. específicamente se refiere cuando dice esta nula inversión? ¿Tiene que ver con infraestructura? Ahora hemos mejorado mucho, por eso te digo, Claudia, retomando un poco el hilo del diálogo, nosotros le hemos dado un enfoque mucho más especializado y mejorado, porque el sistema de salud también tiene que ver con protección social. Cuando estamos hablando de control prenatal, Sí. estamos hablando de un sistema de salud que le está dando un seguimiento a la embarazada. Nosotros, por ejemplo, en el programa de Tecopona, recuerdo cuando era ministro, teníamos una estadística en donde teníamos un altísimo porcentaje de mujeres embarazadas que no iban al su sistema, control a su prenatal. consulta prenatal, no porque no querían, es porque no tienen caminos, Claro. es porque no tienen servicios de salud para acceder. Hoy ya tienen, o sea, hemos enfocado, eso se llama protección social, es el conjunto de servicios que ofrece el Estado a fin de poder brindar un servicio básico, ya sea de alimentación para el niño, de controles en materia de salud prenatal, y eso ha mejorado mucho. La infraestructura en Paraguay ha mejorado bastante, por ejemplo, en materia de acceso de caminos, de inversión en salud. En eso hemos mejorado mucho. Yo creo que el avance, la democracia funciona. Eso es lo que quiero concluir finalmente. Ok. Cuando lo usamos bien y cuando generamos una gestión pública responsable, una gestión pública adecuada, cuando el presupuesto público se focaliza en las necesidades reales, generamos ese desarrollo. Paraguay, por eso, en materia de desarrollo humano, calificado por organismos internacionales, para evitar un comentario muy sesgado y parcialista, nosotros hemos tenido diagnósticos positivos en avance. Desde luego que falta muchísimo, Exactamente. pero también hemos avanzado bastante en materia de políticas públicas de inversión social. Eso me parece muy, muy relevante. Ver, usted también hablaba de educación. Sí, Si vamos al año 89, cerca del 14% de los paraguayos y paraguayas terminábamos, como paraguayo me incluyo, el colegio. Sí. Hoy estamos llegando al 50%. Sí. Es cierto, falta mucho, pero hemos avanzado mucho. Rescato eso que dijo. Sí. Y hablando un poquito, solamente para ir entrando en materia del oficialismo, del Partido Colorado. El Partido Colorado, un país que originalmente estuvo relacionado a las bases populares, Sí. un partido que estuvo relacionado a lo social. Y el presidente Santiago Peña decía como estandarte de su gobierno que la mayor forma de hacer ayuda social es con empleo, desarrollo. Sí. Y se ve eso, se ve un gobierno anabólico que quiere construir, que quiere invertir, que quiere desarrollar. ¿Es así, senador? Sí, los desafíos son grandes porque hay que entender primero también, como dice un gran pensador, Hobsbawm, hoy ya no es suficiente solamente el Estado solo. El Estado paternalista de las dictaduras de los 80, 70, 80, ha cambiado ese contexto porque la gente hoy está más instruida, hay una sociedad que es más exigente, se crean las redes sociales que generan una democracia más directa en donde la gente opina. Ojalá podamos transparentar un poco más porque la gente utiliza perfiles falsos, todo, esto es otro proceso. Pero hay una mayor participación, el ciudadano debe ser más protagonista. Creo yo que el Estado debe generar las condiciones, el crecimiento económico, promover el capital privado, la inversión. Es cierto, tenemos nosotros situaciones que mejorar, pero Paraguay está muy bien considerado a nivel internacional. Hoy estamos calificados como país de inversión, por ejemplo, que es un proceso no solo de un gobierno, lo consolida este gobierno, el presidente Peña, sin embargo es un proceso que lleva 15, 20 años atrás, desde sus inicios. Eso significa que el capital extranjero y la inversión ve como un país más atractivo hoy a Paraguay. Tenemos una inflación controlada, no como el caso de Argentina. Lastimosamente el país hermano ha tenido muchos problemas de hiperinflaciones de más de 120, 130
4% de hiperinflación interanual. El Paraguay tiene controlado eso, tenemos un Banco Central, política monetaria que tiene una autonomía no contaminada con el poder político, porque a veces eso puede destruir el sistema financiero. Eso no tenemos. Fíjate vos que la utilidad de los bancos el año pasado en Paraguay cerró con más de 450 millones de dólares de utilidad. Es un número muy importante para nuestro país. O sea, es un país que tiene una estabilidad económica interesante. Un país en donde vos salís acá al centro de Asunción, ves construcciones por todos lados de edificios. Significa que hay un potencial. Eso no significa que esté todo perfecto, esté todo bien. Desde luego, tenemos problemas de inseguridad que tenemos que mejorar mucho. Tenemos una cantidad de egresados en materia de personal policial. El Estado tiene que buscar generar mayores garantías. Pero en líneas generales yo creo que bien. Eso va a generar un atractivo para la inversión y el capital. Tenemos que generar empleo no solo en el sector público. Eso es lo que hay que entender, porque los sistemas anteriores, especialmente de las dictaduras, sistemas autoritarios, generan una especie de dependencia clientelista. Coste que yo soy político, pero te digo con mucha sinceridad, no puede generar esa dependencia del presupuesto público. El ciudadano tiene que tener las condiciones y el Estado debe generar condiciones para que exista iniciativa privada, inversión de empresas. Y bueno, el presidente Peña está apuntando a eso. Cuando hablamos de generar empleo, por ejemplo, Hambre Cero, un programa muy interesante, está generando la posibilidad de empleo para mucha gente. Por ejemplo, a lo mejor no muy calificado, pero también tenemos un sector de personas que necesitan trabajar. Sector gastronómico, cocineras, auxiliares que van a trabajar. 920.000 niños y adolescentes es la cobertura que tiene Hambre Cero en el Paraguay. Eso va a implicar mucha generación de trabajo, por ejemplo, en ese sector. Y hay que ir calificándolo, hay que ir mejorando, no solamente la precarización de un sistema de generación de empleo precario, sino también de ir mejorando la calidad. Diego Martínez. Senador, ¿qué lectura política le das a lo que están publicando algunos medios sobre una vivienda que tiene Santiago Peña, presidente de la República en San Bernardino? Porque una parte de la biblioteca dice él está sometido al escrutinio público diario, y otra parte de la biblioteca te dice aquí se pone en riesgo la seguridad del presidente y de su familia. Y lo último es que si no hay plata mala vida, ¿dónde está la noticia? Son algunas cosas que se van señalando en las redes. ¿Cuál es tu punto sobre este tema, senador? Primero que nada, yo creo que toda persona pública, incluido el presidente y todos nosotros, estamos expuestos al escrutinio público. Eso es natural. Lo que hay que entender también es que existen límites cuando hablamos de seguridad, es cierto. Yo particularmente considero que, primero que nada, creo en la buena fe del señor presidente. Creo que es una persona que ha demostrado que en el sector privado, él en donde estuvo trabajando, es una persona que pudo generar recursos, pero nosotros estamos obligados siempre también a explicar eso. Yo pienso que no hay ningún inconveniente que el presidente lo haga. En democracia es así, pero también hay que tener en cuenta los límites éticos en algunas cuestiones. Pero no veo que sea algo malo. Yo por lo menos soy una persona que defiendo mucho la libertad de prensa, pero a veces hay que verificar bien la fuente, la información, pero siempre estamos expuestos. Yo fui gobernador, fui ministro, y los cuestionamientos son naturales en una sociedad democrática. Y nosotros como funcionarios públicos estamos siempre expuestos a eso, pero yo creo en la buena fe del señor presidente y estoy seguro que él puede demostrar tranquilamente todo lo que él pueda tener en sus declaraciones juradas, como tiene que ser un hombre público en democracia. Claramente, ahí hablando un poquito de la oposición, aprovechando, si bien es cierto la prensa, pero es como que hay una prensa bastante opositora, uno puede leer eso, y también pareciera ser que la oposición no está encontrando su lugar en esta construcción democrática. Sí. ¿Le parece así? Bueno, nosotros estamos viviendo un momento histórico importante. Yo veo
una oposición bastante fragmentada, muy atomizada, en donde cada quien busca su protagonismo, me parece legítimo, pero cuando no hay una visión común a veces es difícil construir un proyecto país. Yo creo que eso un poco debilita a la oposición hoy, con mucho respeto, pero creo que también en todos los sectores, y no creo que sea tampoco negativo en democracia, hay sectores de los medios de comunicación que hacen también algún tipo de militancia política, que tampoco está prohibido, Claro. pero uno tiene que ser claro en ese sentido también, decir, mira, yo no estoy de acuerdo, yo tengo esta línea de pensamiento, no hay ningún inconveniente. Hoy también la prensa ha tenido una evolución que ha convertido en grandes emporios económicos y eso también genera disputas y discordias. Claro. Pero yo no creo en la censura. Soy bastante claro en ese sentido. Yo pienso que hay que ser excesivamente libre. En democracia no tiene que haber límites, pero lo que es importante es identificarse. Es decir, mira, bueno, yo milito en esto, no estoy de acuerdo, hago oposición y no hay ningún problema. Entonces, lo que de repente genera cierta discordia es cuando uno plantea con un enfoque objetivo, cuando que realmente tenés una militancia activa en un sector y tampoco eso está prohibido, pero hay que ser claros. Y la responsabilidad ahí, señor senador, Sí. porque es cierto, somos libres, pero también somos responsables de construir un país todos juntos, ¿verdad? Totalmente. Y si yo solamente me encargo de desprestigiarle porque él no es candidato, él es el presidente en ejercicio. Sí. Y vemos en los últimos 15 días, nos pasamos viendo, no solamente la prensa, las redes sociales, un desprestigio ante el viaje a los Estados Unidos, Sí. ofensas hacia su persona. O sea, yo entiendo, política es la política, pero me parece que también tenemos que construir todo juntos. Desde luego, por eso que hay un mandato ético profesional. Eso ya cada uno es responsable. Por eso te decía, Salim, que uno debe ser claro si va a ser un militante activo o va a ejercer una actividad periodística respondiendo a una línea editorial. A eso me refería yo. Claro. Yo creo nomás que lo que está bien hay que decir que está bien y lo que está mal señalarlo, ¿verdad? Claro. Creo que ese es el juego democrático. Pero también sistemáticamente buscar destruir todo lo que hay me parece que tampoco va a apuntar a la construcción de un país o un capital social que pueda generar desarrollo a la nación, ¿verdad? Le pregunto ahí, aprovechando, y le comparto ya a los compañeros que también quieren hacer preguntas, ¿cómo se hace oposición de manera constructiva? Porque la oposición debe existir y se tiene que como que regular en los poderes. Pero Sí. ¿cómo se hace, senador? Primero que nada, la política se ha vaciado mucho de contenido. Se ha vaciado. Se ha vaciado mucho. Hoy el político serio es el político más aburrido, ¿verdad? Ahora hay que hacer TikTok, hay que hacer show, acting. Entonces se ha vaciado mucho del debate. Esa es la verdad. Si vos no haces TikTok o no haces un bailecito por ahí, nadie te conoce, nadie te ubica. Pero todos los días la gente te exige eficiencia, gestión. Pero la gente le vota al que hace TikTok. Entonces tenemos que replantearnos mucho en la agenda país que queremos y qué queremos de la política. Entonces considero que hoy nosotros, los actores políticos, debemos de replantearnos. Nosotros tenemos muchos cuestionamientos a muchos colegas nuestros y hay que reconocer que ha bajado mucho también la calidad de la representación en ese sentido. Vargas Llosa escribe un libro que se llama La civilización del espectáculo. Hace un análisis muy interesante. Mira, a mí me gusta el arte. Yo canto, hago un poquito de arte, me gusta. Amo el arte, pero la política no puede ser todo un show todo el tiempo. Entonces, tenemos que hablar de cosas serias, tenemos que hablar de la economía, tenemos que hablar de la salud, tenemos que hablar de educación. Entonces, creo yo que vamos viviendo una transición en donde la ciudadanía tendrá que volver a replantearse eso, ¿verdad? O le votamos a los famosos que fracasaron, pues tenemos dos que han fracasado rotundamente, un gobernador, un intendente que renunció,
por más de que haya sido declarado, le han sobreseído, pero fracasó, renunció. Sí. Tenía que haberse quedado si es que era un tipo honesto y que tenía agallas para enfrentar. No lo hizo. Entonces fracasaron. Entonces tenemos que entender que hay que volver a retomar un poco esa actividad, esa carrera política, y que los políticos que hacemos política seamos serios y que realmente hagamos política. Y me acuerdo de un comentario, ese chiquitito, una anécdota nomás. Sí, me acuerdo, cómo no, adelante. ¿te acordás de Tribuna Caliente, un programa Sí, argentino sí, claro que sí. deportivo? Y recuerdo que un técnico de fútbol, Bambino Veira, Sí, sí. sale y le dice: acá este reportero de El Gráfico está haciendo comentarios y análisis futbolísticos que no conoce, no sabe nada de dirección técnica, decía el tipo, y opina de fútbol y nunca jugó fútbol. Entonces le dice Fernando Niembro: ¿qué decís de este comentario acá del profe Vieira? Y le dice: bueno, yo no me interesa lo que diga el profesor Bambino, porque él no entiende nada de periodismo. O sea, cada quien en su profesión, ¿no? Entonces, él es periodista deportivo, él es director técnico, y son roles distintos. Entonces, eso es lo que hay que entender. O hacemos show o hacemos política. Sobre eso nada más, senador. O sea, usted entonces está en desacuerdo con que la gente que no es política se introduzca a la política, o cree que tiene que ver con una cuestión más de cómo, de formación del pueblo, a lo mejor que el pueblo tiene que entender cuáles son realmente las variables que tiene que tener para ser candidato? Y por otra parte, me gustaría saber, hoy día, ¿usted cree que la oposición está jugando un rol o no está jugando un rol? Y ¿hay líderes que podrían ser potencialmente buenos y usted visualiza alguno en la oposición que podría realmente generar algún tipo de cambio en el país? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos podemos hacer política. El ser humano es político. O sea, nosotros todos tenemos vocación y potencialidad para hacer política. Yo no censuro eso. Lo que digo es que el que abraza la carrera política lo tiene que hacer con vocación. Lo tiene que hacer con ese sentido. No tomarlo solo como un escenario de show mediático, sino que hacerlo con mucha seriedad, hacerlo bien. Y en cuanto a la oposición, yo pienso que, no le contesté hace rato a Salim porque me hizo varias preguntas, yo creo que la oposición tiene que fundar las críticas en evidencias, en hechos concretos. Hace poco unos colegas habían hablado de que supuestamente había un vínculo y un acuerdo político del gobierno con Venezuela, porque el señor Cartes tiene su casa pegada a la embajada de Venezuela y que iba a saltar ahí, que iba a pedir un asilo político. O sea, son cuestiones que de repente dejan en offside y pierde fuerza muchas veces el cuestionamiento. Hay que fundar en evidencias y hay que fundar en hechos objetivos y muy claros. Por eso muchas veces hay un debilitamiento en el mensaje de la oposición y termina el Partido Colorado haciendo oposición y oficialismo al mismo tiempo, y después nos critican que ganemos las elecciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer autocrítica cuando hacemos mal, o si no, nos estamos autoeliminando. Esa es una virtud y no un defecto del Partido Colorado. Yo lo veo como una gran virtud. Y no es un juego que esté guionado para que nosotros en serio hacemos críticas cuando lo hacemos. Yo fui crítico al gobierno anterior, en el gobierno de Cartes yo era disidente, y las elecciones fueron duras, fuertes, terminamos ganando, después terminamos perdiendo la elección pasada. O sea, es el juego democrático. El Partido Colorado es un partido tan grande que tiene esa vocación y tiene ese talento de poder hacer oposición y oficialismo al mismo tiempo. Muchos opositores, de partidos opositores a nosotros, nos critican eso, sin embargo termina siendo una gran virtud. Claramente que mucha sabiduría hemos tenido hoy. Deseo que no sea la última vez que usted esté acá, senador. Y eso depende de usted, no de mí. Y que podamos seguir aprendiendo de usted. Gracias, y esperemos que esa categoría de los servidores públicos siga en ese alto nivel que ya hemos tenido y que con usted tenemos ahora. Gracias por estar aquí. Gracias, Aline. Un gusto enorme poder compartir con ustedes y, por supuesto, estamos siempre
a las órdenes para hacer un poco, digamos, balances y también de rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo. Así es. Muchas gracias. Con nosotros estuvo el senador de la República, Mario Varela. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más.